ver. Como les decía, chicos, hoy nos toca clasificación de los verbos y hay aspectos con los cuales se clasifican estos verbos. Entonces comenzamos con el criterio sintáctico semántico. ¿Está bien? En el que tenemos al verbo copulativo, al verbo predicativo y estos se dividen en otros tipos de verbos. Entonces, a ver. El verbo copulativo son aquellos que sirven solo de enlace entre el sujeto y el predicado nominal. Los verbos copulativos más conocidos son ser, estar, parecer, además de otros verbos que en ciertos contextos son copulativos, como los de acá. Resultar, seguir, semejar, asemejar, permanecer o continuar. Básicamente, el verbo copulativo es aquel que simplemente sirve como nexo, no está indicando ninguna acción tal cual, y va a carecer de un significado completo porque va a necesitar de un complemento siempre, ¿ok? Para que sea una oración con sentido y a ese complemento se le llama atributo. Por ejemplo, los perros están tristes, triste sería el complemento. Gabriel es muy educado sería el atributo y el verbo copulativo en este caso sería están y es. Sabemos que es copulativo porque si solo decimos los perros están, no tendría sentido. En cambio, con otro tipo de verbos, si digo los perros ladran, no necesito nada más que lo complemente porque de todos modos tiene sentido la oración. En cambio, con un verbo copulativo, simplemente tenemos que eh, sí o sí añadir un atributo para que esta oración tenga sentido. Así es como pueden reconocer al verbo copulativo y por lo general son ser, estar y parecer. ¿Está bien? Nada más. Luego está el verbo predicativo o también llamado no copulativo. Son aquellos que van a expresar todo tipo de fenómenos, ya sea acción, sentimiento, etcétera. Y así como les di el ejemplo de ladran, pues este sería un verbo predicativo porque no necesita un complemento atributivo obligatoriamente. ¿Está bien? Sin embargo, igual pueden llevarlo, pero no quiere decir que sin ese complemento la oración no tiene sentido, como sería el caso del copulativo. Y a este complemento, en este caso del verbo predicativo, pues se le va a llamar del mismo modo, predicativo. ¿Está bien? Por ejemplo, Manuel estudia, basta con decir eso y la oración sí tiene sentido. Pero también podría decir Manuel estudia hasta las 3 p.m. y de igual forma la oración tiene sentido. Como en este caso Pedro baila alegre, el predicativo sería alegre. Lo está complementando, pero no es obligatorio que lo tenga. ¿Ok? Ahora, esos verbos predicativos se dividen en 5 categorías o subcategorías y tenemos el verbo transitivo. Este es aquel que siempre va a exigir la presencia de un objeto directo. ¿Está bien? Para tener de esa forma un significado completo. El objeto directo, mejor dicho acá, el objeto directo responde a la pregunta ¿qué? Más el verbo. O se reemplaza por el pronombre lo y los en plural. O sea, Enrique compró 2 entradas para el clásico. Si hago la pregunta ¿qué compró? Me puedo responder 2 entradas y por eso ese sería el objeto directo. ¿Está bien? O si hago el reemplazo eh, por los, Enrique los compró para el clásico. También tiene sentido. O en este ejemplo, Luz le dio un beso a su madre, que le dio un beso y ese sería el objeto directo. O Luz se lo dio. También funciona el reemplazo y tiene sentido. A eso se le llama objeto directo y siempre que el verbo venga acompañado de ese objeto directo se le conoce como transitivo. ¿Está bien? Luego tenemos el contrario a este que sería el verbo intransitivo. Si el
transitivo sí o sí tiene que tener objeto directo, pues el intransitivo es todo lo contrario, no tiene objeto directo. Y por lo general más bien va acompañado de un objeto indirecto. A veces, no es que sea algo obligatorio también. ¿Ok? Por ejemplo, Maritza duerme plácidamente. Si preguntas ¿qué duerme? No hay respuesta. Entonces, si no la hay, sería un verbo intransitivo, porque no hay objeto directo. Luego, nosotros caminamos por el parque. ¿Qué caminamos? Tampoco hay respuesta. Con sentido, entonces tampoco hay objeto directo y eso lo convierte en un verbo intransitivo. ¿Está bien? Luego tenemos el que sería el verbo reflexivo. Es aquel que va a indicar una acción, pero que regresa a la persona que la ejecuta. O sea, es una acción que tú haces para ti mismo o que el sujeto realiza para sí mismo. ¿Está bien? Por ejemplo, cuando digo Alexandra se peina para ir al colegio, ese sería un verbo reflexivo porque está siendo la acción para ella misma. Ella se está peinando. Si digo yo em, me baño todas las mañanas, sería un verbo reflexivo porque es una acción que estoy haciendo para mí mismo. Y aquí está el ejemplo que dice, Pilato se lavó las manos. Cuando tiene este pronombre se, me, nos y te, por lo general te va a indicar que es una acción que está haciendo para sí mismo. O a veces es mutuamente. Pero en este caso, si digo Pilato se lavó las manos, se entiende que lo ha hecho para él mismo, ¿verdad? Entonces es un verbo reflexivo. La voz sería un verbo reflexivo. Si digo Camila se plancha el cabello, esta acción está haciendo para ella misma, entonces plancha sería un verbo reflexivo. Y va acompañado de estos pronombres por lo general. No quiere decir que siempre que vean esto va a ser reflexivo sí o sí, porque puede ser otro verbo, pero les va a dar un indicador y al menos una pista. Y ya ustedes leyendo la oración pueden saber si es para sí mismo y todo lo demás. ¿Ok? Si digo verbo cuasi reflejo, es una acción intransitiva. Quiere decir que la acción no va a regresar al sujeto. Por ejemplo, Raúl se fue. Tiene el pronombre, pero no es una acción que esté regresando hacia él mismo. Simplemente quedó inconclusa, por así decirlo. Y tenemos aquí el verbo cuasi reflejo que sería fue y arreglan. Raúl se fue, se arreglan cocinas. No son muy comunes de ver este tipo de verbos, pero igual para que lo tengan en cuenta. ¿Ok? Y por último está el verbo recíproco. Estos por lo general básicamente es una acción mutua, algo en el que van a participar dos o más personas eh, que ejercen una acción sobre otros y obviamente al mismo tiempo la reciben. Es decir, es una acción que van a intercambiar entre ellos. Por ejemplo, acá, Elena y yo nos casamos ayer, es algo que han hecho mutuamente, se han casado. O mi hermano y yo nos compraremos una camioneta, también es algo que están haciendo mutuamente. O también Juan y Elena se abrazan, es una acción mutua, ¿ok? Uno con otro está recibiendo, uy, uno con otro está recibiendo la acción. ¿Está bien? A eso se refiere con verbo recíproco. ¿Hasta ahí todo claro o tienen alguna pregunta? Está Escríbelo en claro. el chat. Ya. Bien. El resto, Alexandra, Yamil, Jesús, Valeria, Angeli, Rosa. Asumiré que está todo claro, chicos, si no responden nada.
¿ok? Sí, Ya, muy bien. Entonces, luego tenemos según el criterio morfológico. Todo lo que hemos visto es según el criterio sintáctico. Sintáctico semántico, es decir, básicamente el significado del verbo. El criterio morfológico ya va más en sentido de la forma del verbo. ¿Está bien? Y tenemos al verbo irregular, justamente por eso. Son aquellos que sufren modificaciones cuando son conjugados. Por ejemplo, cuando yo conjugo un verbo, quiere decir que lo voy a poner en pasado, presente, futuro, y dentro de eso también puedo ponerlo en singular y plural. ¿Está bien? Ahora, hay verbos regulares, como por ejemplo el verbo jugar. Tengo este verbo como base y digo, él jugó, él juega y él jugará, por ejemplo. Todos parten de la base de ju, ju, ju y ju. En cambio, un verbo irregular, como este caso, va a cambiar incluso la base. Si el verbo original es haber, para conjugarlo en el pasado en este caso, y en primera persona, cambió todo por completo. Si se dan cuenta, ya no se mantiene la raíz, que sería SAB, si no me equivoco, sino cambió todo. Y es una palabra nueva, yo supe. ¿Ok? A eso se le conoce como irregular, que va a sufrir modificaciones al momento de conjugarse. O de venir, él vendrá, él vino, él viene, pero para decir de yo es yo vengo. Y cambió también por completo la base. ¿Está bien? A eso se refiere con irregular. Y como ya les había explicado, el verbo regular es aquel que no va a sufrir modificaciones y simplemente va a partir de la base común de arer e ir. Para la primera, segunda y tercera persona, que serían las distintas conjugaciones. Por ejemplo, amar, puedo decir yo amaré, yo amo, yo amé. Para temer, puedo decir yo temo, yo temeré. Y de la misma forma para decidir. Yo decido, yo decidiré. Si se dan cuenta, no va a cambiar mucho y en todo se mantiene en la raíz. AM, TEM y si no me equivoco hasta la D en el caso de decidir. ¿Ok? A eso se refiere con irregular, mientras que el irregular sí va a cambiar la mayor parte del verbo original al momento de ser conjugado. ¿Ok, chicos? Y por último está el verbo impersonal, que es aquel verbo que no va a ser realizado por una persona gramatical. Es decir, en la oración no se va a encontrar un sujeto, o sea, una persona como yo, tú, él, sino va a ser por lo general referente a fenómenos naturales. Por ejemplo, cuando llueve, cuando garúa, cuando nieva, cuando graniza. Los verbos hacer y haber, cuando indican tiempo cronológico o atmosférico, son por lo general los verbos impersonales. Hacer y haber para un tiempo cronológico. Por ejemplo, ahora que hace frío, decimos hizo mucho frío ayer. Ese es una oración con un verbo impersonal, que sería el verbo hizo, en ese caso. También hay uno que se llama el verbo impersonal cuasi reflejo, eh, en el que se usa este de acá, este pronombre se. Se vendieron muchos autos en la feria. A diferencia de los reflexivos, por ejemplo, o los recíprocos, cuando usábamos ese pronombre, que era el se, era una acción ejecutada por personas y que tenía y que afectaba de igual modo a personas, ya sea a sí misma como en
reflexivo o ya sea mutuamente como en el recíproco, ¿verdad? En cambio, en el impersonal, al tener este pronombre simplemente es una acción que pasó, pero que no sabemos quién la hizo y no hay forma de saberlo, obviamente. Por ejemplo, en este caso que dice se vendieron muchos autos en la feria, eh, se vendieron muchos autos en la feria, pues es una oración que se dio, que una acción que está pasando, pero no sabemos quién ha vendido. No es como que la oración diga, él vendió muchos autos, ¿ok? Simplemente dice, se vendió. No sabemos si es yo, tú, él o quien sea. Por eso se le considera una oración impersonal, porque no se puede saber quién lo ha realizado. ¿Está bien? O también puede ser, se busca mozo, por ejemplo. No sabemos quién está buscando, simplemente es una oración con una acción realizada como tal, pero no sabemos quién. A eso se le conoce como verbo impersonal, cuasi reflejo. Si habla del tiempo atmosférico, es simplemente impersonal y ya. ¿Ok? Eso sería todo hasta ahora. Em, Así que ahora sí, pueden ir resolviendo. La primera, pues ya tienen la alternativa, aquella que no presenta un verbo transitivo, o sea, no tiene objeto directo, sería la alternativa E. Y ahora todo lo demás ustedes pueden ir resolviéndolo. Le voy a asignar uno a cada uno para que se enfoquen en su ejercicio. Y espero que tengan respuestas, chicos, e intenten que sea rápido, ¿ok? Porque estamos un poco con la hora. Alexandra va a resolver la número 2, Angeli la 3, Eduardo la 4, la 5 Fiorella, Jesús la 6, Yamil la 7, Jason la 8 y 9 y 10, 9 Roberto y 10 Rosa. Valeria, si puedes hacer la 12. Ustedes tienen su ficha ahí, chicos, para no tener que mover la hoja, así que la voy a dejar aquí, ¿ok? Eh, Roberto 9, Rosa 10 y 12 Valeria, para que puedan revisar ahí sus ejercicios, ¿ok? Tienen hasta 9:42, ¿está bien? 42, 41 les voy a estar preguntando para ver cómo van. Si ya tienen la respuesta, igual me la dejan en el chat, ¿ok? Enfóquense cada uno en su ejercicio, ¿está bien?
Ya, muy bien, Yamil. ¿El resto cómo va? Ya, ya, muy bien. Angeli, Eduardo, Fiorella, Jesús, Jason. La 4 la E, ok. Chicos, si están en duda, no importa, marquen lo que mejor crean conveniente. La nota no es por si está correcta o no la respuesta, es por si participan. ¿Está bien? La 6 la A, ya. La 3 Angeli, la 5 Fiorella, la 8 Jason, Rosa, la 10 Valeria, la 12. A ver, vamos avanzando con lo que tenemos. Decía, la 2 alternativa que presenta un verbo copulativo, o sea, debe ser, estar o parecer. ¿Ok? Así que el único que cuadra con esas ideas sería la letra B. Muy bien, Alexandra. Las calles están sucias. Muy bien. ¿Qué más? Angeli, falta la tuya. Eduardo, me dices la 4 son verbos que no pueden ser realizados por ninguna persona gramatical. Muy bien, impersonales. Porque no se conoce la persona y por ende esa es la definición. Perfecto. Fiorella la 5. Jesús, me dices la 6A. Verbos que necesitan de un complemento obligatorio llamado atributo. Perfecto, copulativos. Alternativa que presenta un verbo irregular. Quiere decir, cuando es irregular, que al momento de ser conjugado va a cambiar su forma, ¿verdad? La amaba con todas mis fuerzas, no es irregular. Enrique trabaja en el trabajo, tampoco es. Los poetas ya no escriben poemas románticos. Ujú. El único que es irregular de todas estas alternativas es la letra D. Sedujeron. Muy bien, Yamil. Ya que el verbo base es seducir y cambió al momento de ser conjugado. Muy bien. Jason, falta la 8. Roberto, me dices la 9 la T. A ver. Alternativa que presenta un verbo reflexivo. Quiere decir que es una acción que el sujeto realiza para sí mismo. Las canciones modernas no me agradan, no es reflexivo, este supervisor es muy exigente, tampoco. Los veranos en Máncora Mire, son estupendos. mire, Dime, ¿cuál era yo? ¿Cuál era yo? la 8. No se ve. ¿Cómo? Es la 8. Se Bajar un supone que tienes el PDF. sale el 9. Sí, porque ya pasé la 8 y cada uno tiene su PDF. O sea, no me puedo quedar estancada en una hoja, chicos. Si ya el resto me está diciendo sus alternativas, pues tienen que ustedes usar su PDF. Por algo lo mando al grupo para que ustedes lo tengan, ya sea impreso o al menos abierto en su dispositivo. A ver, como decía, Roberto, me dices la 9. Ni la A, ni la B, ni la C son reflexivos. La E dice estos alumnos están en los primeros lugares, tampoco es reflexivo. Si no es la letra D, muy bien. Carlos se afeita todos los días, es una acción que Carlos está haciendo consigo mismo. Rosa, la 10A, verbos en donde aparentemente la acción verbal regresa hacia el sujeto. Ese es el reflexivo, muy bien. Justo el ejemplo que hemos visto anteriormente. Em, y Valeria, la 12, faltas tú. Acá está la 8, Jason, por si la quieres ver. Fiorella la 5 y Angeli la 3. Chicos, chicas. En la 3 dice, llueve mucho en febrero. ¿Qué tipo de verbo encontramos? Impersonal.
porque es un verbo que está reflejando algo acerca del tiempo atmosférico. ¿Está bien? Y ya vimos que ese es el impersonal. Luego la 5. ¿Qué alternativa presenta un verbo intransitivo? Si es intransitivo, quiere decir que no presenta objeto directo. Buscamos a nuestros hermanos en el concierto. Si respondes a la pregunta ¿qué buscamos? A nuestros hermanos. A ver, chicos, continuando. En la 5 nos piden una oración que no contenga objeto directo. Y la alternativa sería la letra E. ¿Ok? Todas las demás sí contienen y son los que están subrayados. ¿Qué buscamos? A nuestros hermanos. ¿Qué colocamos? Las luces navideñas. ¿Qué escribe Edison? Una novela. ¿Qué ensaya Rocío? Un nuevo paso de baile. ¿Qué emigran? No hay respuesta. Por lo tanto, ese sería el verbo intransitivo. ¿Está bien? Y la 8 dice, ¿qué alternativa presenta un verbo recíproco? Quiere decir que es un verbo en el que las personas comparten la acción. Por ejemplo, nos queremos mucho. Es una acción que está compartida entre dos o más personas y es mutua. ¿Está bien? Ujú, muy bien, Yamil, la 8 es la A. Todas las demás es una acción, como en este caso, reflexiva en la B, y otra simplemente está indicando una acción. ¿Está bien? Ahora, la 11 ya tenemos la alternativa. ¿Qué alternativa presenta un verbo impersonal? Sería la letra C. Hubo muchos asistentes a la conferencia. Ya saben que el impersonal, aparte de indicar el clima, también va a hablar de una oración en la que no se conoce el sujeto. ¿Ok? Por lo tanto, la A no puede ser porque sería nosotros hemos comprado. Se puede encontrar el sujeto. Marta nos ha mentido otra vez, Marta es el sujeto. Mañana ellos habrán alcanzado sus metas, ellos sería el sujeto. Y confieso que he vivido, Gabriel, sería yo. En cambio, en la letra C no se puede saber cuál es. Y eso lo haría impersonal. Para terminar, tenemos la letra, la número 13, alternativa que presenta un verbo transitivo, o sea que ahora sí haya objeto directo. Llegamos a casa con las manos vacías. ¿Qué llegamos? No hay, entonces no puede ser. El trofeo se lo llevó Edison. ¿Qué se lo llevó? En este caso, el trofeo funciona más como... A ver, esperen. ¿Qué se lo llevó? Podría ser el trofeo. Las carpetas no fueron rayadas por nosotros. ¿Qué no fueron rayadas por nosotros? Las carpetas. Carmela observa las nubes con detenimiento que observa las nubes. Y esta camisa es muy grande para mi padre. Como el verbo es, pues acá no hay objeto directo. Ahora, tenemos estas tres alternativas posibles, pero a veces para hallar el sujeto también se usa la pregunta qué o quién, ¿sabe? Y en este caso vamos a diferenciar si preguntamos quién se lo llevó, Edison. Entonces, Edison sería aquí el sujeto. Entonces sí se puede decir que el trofeo sería parte de un verbo transitivo. Ahora, las carpetas no fueron rayadas por nosotros. Si digo quiénes no fueron rayadas, y acá responde las carpetas, entonces esto funciona como sujeto en este caso. Y en la letra D sí es objeto directo, porque quien realiza la acción siempre va a ser el sujeto. En este caso, quien está observando es Carmela, pero ¿qué observa? Las nubes. Y eso lo convierte en objeto directo y por lo tanto verbo transitivo. En este caso, las carpetas eran sujeto y trofeo también funcionaba como objeto directo. ¿Qué se lo llevó? El trofeo. ¿Y quién se lo llevó para que sea el sujeto? Pues se hizo. ¿Está bien?
Así es como tienen que diferenciar. Eh, Hay pocas veces que va a haber esa confusión, pero más o menos es así como pueden diferenciarlo, preguntándose qué o quién al mismo tiempo. ¿Está bien? Luego, señala la relación incorrecta. Copulativo, caminar y bailar. Pues ya sabemos que la alternativa correcta sería la A. Porque un verbo impersonal sí es llover y granizar. Un verbo personal sí es cocinar y jugar. Un verbo regular es tomar y partir. E irregular son estos. Mientras que el copulativo es ser, estar y parecer. No caminar y bailar. Por lo tanto, esa sería la relación incorrecta. Y la 15 la A, alternativa que presenta un verbo irregular. Nos fuimos a casa temprano. Ujú. Porque el verbo original es ir, ¿verdad? Ir. Yo me iré y se cambia completamente a fuimos cuando hablamos de futuro o de pasado, mejor dicho. Mientras que aprobó es regular, marchan también, beben también y renunció también. Ok, chicos, entonces ya para terminar, em, su tarea es la que pueden ver acá.